Mesa de análisis. Ana Lilia Pérez Mendoza, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, Carmen. Buen día, Buen ¿cómo día. estás? Fabricio Mejía, buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos A días, los dos, Ana Lilia. gracias. Buen día. Viene Ana Lilia corriendo, vienes de la Facultad de Así Ciencias es. Políticas y Sociales de Así nuestra es. Universidad Nacional Autónoma de México, que ayer tuvo honoris causa para 10 distinguidos universitarios, entre otros Alejandro González Iñárritu, Así es. Julia Carabias. Un orgullo, Roberto la verdad. Meli, Muchos sí. de quienes recibieron. Pues los 10 esa distinguidos distinción. universitarios que ayer recibieron el honoris causa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues hay muchos temas, Ana Lilia, Fabricio, pero desde luego no podemos no atender lo que está ocurriendo con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, que bueno, pues ayer dio una conferencia de prensa. Tenemos una selección de momentos de lo que dijo Bartlett Díaz ayer. Y bueno, más allá de lo que fue la primera parte de la conferencia de prensa, en donde presentó políticas implementadas para el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, la primera parte de la conferencia y el motivo de la conferencia originalmente pues tenía que ver con esto, pero desde luego pues el propio Bartlett sabía que estaba abriendo la puerta para que la prensa le preguntara claramente sobre lo que se ha publicado en estos días respecto a propiedades millonarias por un monto de cercano a los 800 millones de pesos que se atribuyen estas propiedades a su pareja. Bueno, que hay una discusión si es su esposa, su concubina, su pareja o qué cosa es, Julia Abdalá, que es parte precisamente de lo que ayer ocurrió. Y el reportaje de Arely Quintero, el segundo reportaje de Arely Quintero que publicó en los espacios de Loret de Mola, que tiene que ver con empresas en donde estaría relacionado también el entorno familiar y cercano a Manuel Bartlett Díaz. Esto que, bueno, pues ha generado toda una discusión al respecto de lo que está ocurriendo en torno a esta figura muy relevante, no solo de la política mexicana, sino del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que todo esto es una campaña en su contra de aquellos que quisieran que no fuera él el que manejara un presupuesto de 250 mil millones de pesos y la responsabilidad de conducir a la Comisión Federal de Electricidad. Así que bueno, vamos a la mesa con el tema. Lo que presentó Bartlett inicialmente ayer en su conferencia, según el comunicado de la Comisión Federal de Electricidad, pues tiene que ver con estas políticas implementadas para el rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Destacan controles más estrictos en el manejo de presupuesto, el fortalecimiento de la capacidad de generación y la implementación de cambios estructurales y conceptuales al modelo de contrataciones. Y bueno, en el comunicado de la Comisión Federal dice que a pregunta expresa, el director general de la CFE enfatizó que lo declarado ante la autoridad constituye el total de sus posesiones. Dijo que su honorabilidad está por encima de cualquier campaña. Es lo que se destaca en este comunicado
donde hay otros temas que, bueno, vale la pena también detenerse en otro momento, porque habló de los 7 gasoductos incluidos en las renegociaciones que van a proveer de gas natural a 79 plantas de generación, con lo que se podrá sustituir la generación de energía a base de combustóleo por generación a base de gas natural, un combustible más barato y amigable con el medio ambiente, entre otras cosas. Fue parte de lo que se expuso el día de ayer por parte de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo lo que dijo su director Manuel Bartlett Díaz. Les propongo, Ana Lilia Pérez Mendoza y Fabricio Mejía, presentar este recuento de lo que ayer sucedió, de lo que se planteó en esta conferencia de prensa. Recientemente en distintos medios de comunicación, en particular en medio, se han difundido hechos incorrectos y agraviantes hacia mi persona, mis hijos, Manuel y Alejandra, ambos de apellido Bartlett Álvarez, y a la señora Julia Elena Abdala Lemus. De acuerdo con la ley, se computan entre los bienes que adquieren los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinato, y o sus dependientes económicos directos, salvo, así lo dice la ley, que se acredite que estos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servicio público. En este sentido, quiero manifestarle, dije, desde hace más de 10 años, mis hijos son económicamente independientes y que ellos, desde el ejercicio de actividades profesionales y actividades económicas y de negocio, junto con sus respectivos cónyuges, todos ellos, sin ser servidores públicos, han construido y construyen su propio patrimonio, y por dicha razón el alcance de mis declaraciones patrimoniales no los incorpora. En cuanto a la señora Julia Elena Abdala Lemus, igualmente manifiesto que es económicamente independiente y que desde el ejercicio de sus actividades económicas legítimas y de negocios, sin ser servidora pública, ha construido y construye su patrimonio por méritos propios. En ese sentido, aprovecho para ratificar que la o concubinos, ¿verdad?, un servidor, como lo señalo, ¿verdad?, no existe en este caso vínculo jurídico alguno, matrimonio o concubinato, y por dicha razón el alcance de mis declaraciones patrimoniales no la comprende. Añado también, en relación con el patrimonio de la señora Abdala y el patrimonio de un servidor, son completamente independientes y que no existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo techo, como es de conocimiento y del dominio público. Para facilitar, le digo a la secretaria, el alcance del anteriormente manifestado, presento a usted copia simple de las declaraciones patrimoniales que he presentado durante los últimos 5 años de ejercicios fiscales, lo que marca la ley, junto con sus respectivos pagos. Finalmente, señalo, y lo ratifico hoy, que lo que he declarado ante la autoridad es lo que poseo, ni un peso más, ni un peso menos. Expreso en este momento, realmente, mi respeto a las autoridades que habrán de analizar las denuncias que han presentado, ¿verdad?, y estudiarlas con base en la ley. Este es un asunto legal, es un asunto de verdad, es un asunto de análisis serio, ¿verdad? Y así puedo decirles hoy a ustedes, como lo he hecho siempre, en toda mi vida nunca he sido acusado de corrupción, y ha sido para mí un orgullo el tener
un expediente absolutamente limpio. Y he sido gobernador del estado, secretario de Gobernación, he sido secretario de Educación Pública, he sido senador 2 veces. Mi desempeño ahí está. Pueden ustedes analizarlo. Por ejemplo, las intervenciones en el Senado de la República, en donde fui opositor abierto, casi único, a la reforma energética, lo que me provocó inmediatamente después de mi nombramiento una crítica bastante fundada en ese caso, porque sí estuve en contra de la reforma energética, pero he actuado en mi desempeño como director de la CFE, apegado a lo que el presidente planteó, apegado a las normas que son vigentes, y hemos actuado en ese sentido. Repito, no este es un tema de afirmaciones, de comentarios, sino de aplicación de la ley. Y repito, porque también se comenta, yo no estoy protegido por el presidente, agradezco su confianza expresada en múltiples ocasiones, pero insisto, sé que él es implacable en contra de la corrupción. Estos son los momentos más destacados de la conferencia de prensa de ayer de Manuel Bartlett Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad, en respuesta a lo que se ha publicado por parte de Arely Quintero y en los espacios de Carlos Loret de Mola, mismo periodista que hoy publica en El Universal un texto en donde titula su colaboración "El último recurso de Bartlett, deslindarse de su pareja e hijos", y viene ahí una serie de argumentos y agrega algunas informaciones. Dice Loret de Mola que hay otros aspectos de la relación entre ambos que están documentados. Julia Abdalá y los hijos de Bartlett León y Alejandra compraron en copropiedad una casa en Avenida Tecamachalco 146 en Lomas de San Isidro, y que actualmente se construye ahí un edificio de departamentos, entre otras cosas. Vienen ahí otros elementos de este conjunto de informaciones relacionados con propiedades millonarias y con empresas vinculadas a la familia de Manuel Bartlett Díaz, y que lo involucrarían también, según los documentos que se han expuesto. No habló Fabricio, Ana Lilia, Manuel Bartlett Díaz de los documentos mismos, no los impugnó en su validez, digámoslo así. No hay un planteamiento respecto a que sean falsificados o que no sean documentos legales, y eso es un elemento importante a la hora de discutir frente a qué estamos. Estamos frente a una investigación periodística de 2 partes que involucra propiedades millonarias en un volumen de 800 millones de pesos en zonas de alta plusvalía, relacionadas con Julia Abdalá y con los hijos de Manuel Bartlett. Y las empresas, 12 empresas de Manuel Bartlett y de Julia Abdalá y de sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, que están vinculados o que están revelados en estos 2 reportajes que pues han generado toda esta reacción. Hay muchas maneras de entender el asunto, pero yo digo que hay que, tratar de mirar las cosas lo más ampliamente posible, porque aquí se involucra a un personaje clave del gobierno de México que está siendo señalado de manera muy severa por un tema muy grave, que sería no haber reportado a donde debería haber reportado, que es la función pública en su calidad de director de la Comisión Federal de Electricidad, estos elementos que están relacionados con Julia Abdalá, a quien no reconoce como esposa ni como concubina, aunque hay muchas evidencias públicas de su relación personal con ella, de su cohabitación, digámoslo así, que sería la condición básica para ser esposa o concubina. Pues dejaríamos ahí para que la gente que lo conoce pueda acreditar o no qué tipo de relación tiene con la persona que estaría en los documentos legales como propietaria de una buena cantidad de estas propiedades, de estas 23 propiedades, y relacionada con estas 12 empresas suyas. Es un tema sumamente delicado, porque evidentemente lo que se diga o lo que se deje de decir, pues impactará también en el debate público de esta manera. Así que yo los invito, Ana Lilia, Fabricio, a que en esta mesa analicemos el tema
Y bueno, pues veamos de qué se trata, qué tipo de situación es esta, Ana Lilia, ¿cómo lo ves? Pues creo que este tema tiene dos grandes aristas, porque tampoco se puede desestimar lo que ha planteado el propio presidente del cómo la nueva política que se ha tomado para la Comisión Federal de Electricidad sí está tocando intereses que por mucho tiempo hicieron de la CFE una empresa saqueada, similar a lo que ocurrió en Petróleos Mexicanos. Hicieron de la Comisión Federal de Electricidad un coto de negocios. Para pronta referencia, recordemos que varios de los casos que se abrieron en Estados Unidos por corrupción, por sobornos y corrupción empresarial, tenían que ver precisamente con la Comisión Federal de Electricidad mexicana y con funcionarios, con empresas, con corporativos importantes. Eso es algo que no puede dejarse de lado porque aquí involucra un tema de interés público, el cómo se están tocando intereses. Sin embargo, esto no quita que a partir de que la investigación periodística ha puesto a la luz estos elementos tan graves, se debe hacer una investigación pulcra, rigurosa, y a mí me parece que el presidente, pues bueno, debía limitarse en hacer estas exoneraciones que también ha estado haciendo en las conferencias matutinas. Es decir, hay que dejar que la investigación siga su propio camino, que Manuel Bartlett aporte los elementos que tenga, los elementos periodísticos que se han planteado, como tú mencionas, no se ha objetado la veracidad de esos documentos, y eso es algo muy relevante, porque aquí se ha hablado de propiedades de empresas que si es así, que se acredita la relación de esta persona como su concubina o la relación que tenga, debió haberse declarado en este documento. El propio presidente López Obrador ha dicho desde inicios de su gobierno que los funcionarios públicos serían muy cuidadosos en la presentación de su patrimonio. Y esto es algo en lo que a lo que la Secretaría de la Función Pública debe dar seguimiento también. Es más, yo diría que al margen o aunado a esta investigación que se haga al patrimonio de Manuel Bartlett Díaz, debía hacerse un seguimiento a las declaraciones que vayan presentando los funcionarios públicos, porque esto abona a la transparencia, a la conducta en apego a la legalidad que deben tener los funcionarios públicos. Fabricio Mejía, ¿qué dices tú? Sí, yo me iría por lo primero que dijo Ana Lilia, un poco en la descripción de este personaje, Manuel Bartlett. Él es parte de el frente que ganó la elección, digamos, ¿no? Es un frente que tiene personajes como Manuel Bartlett, que tiene personajes como Alfonso Romo, como Esteban Moctezuma, que vienen del viejo régimen, y que, como el propio Bartlett dice, bueno, yo fui secretario de Educación, gobernador de Puebla, es decir, viene del viejo régimen, es un hombre muy experimentado en la política del partido único, y que es nombrado director de la Comisión Federal de Electricidad precisamente porque en su última fase como político en el Senado se opuso a la reforma energética, ¿no? Con mucha firmeza, hay que decirlo, en esta especie de nacionalismo priista que todavía existe en muy pocos priistas, expriistas, y que ahora colaboran con el gobierno. Yo creo que efectivamente esto, yo siempre sospecho cuando se ataca a alguien y no lo que hace, ¿no? Porque quiere decir que lo que hace no es tan atacable. Creo que esto es lo que está en el fondo de este asunto, porque aparentemente es muy simple, digamos. Estas propiedades, por 800 millones, un montón de dinero, pertenecen a una señora de una familia bastante rica, Julia Abdalá, y dice Bartlett, no cohabito con ella, sino no vivimos bajo el mismo techo, por lo tanto no es ni siquiera mi concubina, porque concubinato es
cohabitar durante más de, me parece que son 10 años. Sí, aquí se habla de una relación de por lo menos 20 años y bueno, desde luego, o sea, ahí está el morbo también. No, pero de la déjate vida tú el morbo privada de la gente, ¿no? No, yo creo que no es el tema del morbo aquí, lo que nos importa es efectivamente el tipo de relación entre Bartlett y la señora Abdalá, no por su vínculo personal o amoroso o privado, no es per se el asunto, sino por algo existe una ley que indica que si un funcionario público decide serlo, está obligado por ley a reportar sus propiedades, sus bienes, los suyos, los de sus dependientes económicos y los de su concubino o concubina, o esposo o esposa, porque evidentemente la relación que se establece entre dos personas de manera tan cercana obliga a que la ley tenga también esa información, no la ley, sino las autoridades correspondientes tengan esa información, pues por los millones de casos que existen en donde la riqueza mala vida se pone a nombre de los hijos o de la esposa o de la concubina, etcétera. No es gratuita la ley, no se inventó el asunto por nada, se pone en una obligación de esta naturaleza precisamente para evitar que lo que ha ocurrido históricamente siga ocurriendo o haya un elemento mínimo de información desde el propio Estado para saber con qué llegó un funcionario en propiedades y bienes, él, sus dependientes y su esposo o esposa, concubino o concubina. Hay una razón de ser de esa ley. Por eso genera una gran polémica y una discusión importante la respuesta que da Manuel Bartlett Díaz, porque negar el vínculo con Julia Abdalá lo lleva a tratar de sacudirse la obligación que, en mi punto de vista, tenía de reportar los bienes de con quien ha estado relacionado de esta manera durante 20 años, por razones de una ley que por algo existe, porque evidentemente tiene que venir una explicación de los bienes que posee el funcionario y su entorno más inmediato. Más el posible conflicto de intereses que pudiese existir. Que también debe estar establecido en esa declaración patrimonial. Hay un nuevo machote, hay un nuevo modelo de reportar tus bienes y tus posibles conflictos de interés ante el propio Estado. Recuerden en su momento cómo desde la opinión pública se exigía que hubiese transparencia en el tema de Juan Camilo Muriño, por ejemplo, y sus contratos con Petróleos Mexicanos. Un conflictazo de interés tremendo. Yo hice esa investigación, yo publiqué los contratos en la revista Contralínea, que era donde entonces colaboraba, y que, por cierto, a raíz de eso fue que arreciaron el acoso en mi contra, al haber proporcionado esa documentación que ya había publicado a Andrés Manuel López Obrador, que hizo este señalamiento público. Yo ya había publicado esos contratos y había documentado cómo el funcionario Juan Camilo Muriño, que tenía un desempeño primero en la Secretaría de Energía junto a Felipe Calderón como secretario de Energía, pues era al mismo tiempo contratista de Petróleos Mexicanos y lo siguió siendo hasta sus últimos días como secretario de Gobernación. Había un interés en conflicto donde él mismo firmaba los contratos que recibían sus empresas. Es decir, al mismo tiempo que era funcionario público, era representante de una empresa que tenía fuertes intereses en Petróleos Mexicanos, que tuvo muchas ganancias en Petróleos Mexicanos al hacerse de uno de los grupos de distribución de gasolina más importantes del sureste del país. Y vamos, este tipo de situaciones, de elementos son los que desde la opinión pública se debe exigir transparencia. El conflicto de intereses es un tema que se dejó pasar de largo mucho tiempo en este país y que hizo tanto daño al país, porque lo que teníamos era funcionarios públicos que lo que estaban representando era sus propios intereses. En el Congreso también hemos tenido esa clase de representantes, personajes que no representan a la ciudadanía como deberían, sino el interés propio, el de los compadres, el de los amigos, el de grupos empresariales. Y me parece que este caso va a ser clave para que el actual gobierno demuestre
que de verdad tiene un compromiso con la legalidad y con la transparencia. Creo que das al clavo, Ana Lilia, en este punto, por supuesto, y creo que sin negar, Fabricio, Ana Lilia, que puede haber de muchas maneras una intencionalidad política, económica de fastidiarse a Bartlett y de la mano de eso de fastidiarse a Andrés Manuel, y si se puede descarrilar el gobierno de la 4T, sin negar que pudiera haber algún tipo de intención de esa naturaleza, que cada quien lo interprete a su manera. Eso lo dejamos también como parte de la discusión. Sí creo, sinceramente, que el presidente de la República tendría que dar un paso atrás y permitir que quien tiene que investigar el asunto lo haga. Que es la función pública, ¿no? Sí, y la Fiscalía General, porque hay una denuncia al respecto. Yo sí creo que el presidente de la República tiene que dar un paso atrás. Me parece delicado que ponga en duda la honestidad de los periodistas, cada quien que tenga la opinión que quiera de los periodistas que sean. Eso me parece que en todo caso ya cada quien cargará con su fama pública o no, ese es un elemento. Pero en voz del presidente, poner en este contexto en cuestionamiento algo de esta naturaleza me parece que no cabe. Lo que cabe es la serenidad del gobernante frente a un asunto de este calibre, hacerse un paso atrás, esperar a que la función pública y la fiscalía procesen con todo rigor lo que se presentó para ser investigado. Ya se presentó por parte de unos legisladores, los que sean, no importa quién ni cómo, hay ya un procedimiento legal que se echó a andar, y lo que corresponde es que esos documentos presentados ante la opinión pública en estos reportajes de la periodista Arely Quintero, publicados en los espacios de Carlos Loret de Mola, esos reportajes, esos documentos que no han sido, como dijimos, objetados en su autenticidad, sean revisados con todo escrúpulo y rigurosidad por la función pública, por la Fiscalía General de la República, que estarán obligados a informar si hay algo ilícito en todo esto. Si hubo una actuación ilícita de alguien para amasar una fortuna de este calibre que da para comprar 23 casas con 800 millones de pesos, y si había o no la obligación de Manuel Bartlett Díaz, como yo pienso que sí, de reportarle a las autoridades correspondientes en su declaración patrimonial sus bienes y los de su cónyuge, esposa o pareja, o bien determinar que no lo es, porque todo parece que lo es, pero él niega que sea algo de este calibre su relación con Julia Abdala. Yo lo que creo es que un tema como este obliga a todos a serenar los ánimos y a que las autoridades vean y digan qué hay detrás de esos documentos publicados por los periodistas de esta manera. Si hay o no intención de los periodistas o de quienes pudieron haber ayudado a financiar la investigación o proporcionado la información, no me atrevo a poner en este caso el asunto de algo que no conozco de primera mano, pero sé que hay un debate muy fuerte, muy intenso en las redes sociales, se cruzan cuchillos y navajas por Como todos lados. siempre. Y en este caso, frente a los cuchillazos y los navajazos, lo que procede es la información. Lo que corresponde es darle lectura y revisión a algo que se ha publicado de esta manera y exigirle a las autoridades correspondientes que procesen pronto y bien los documentos que forman parte de la denuncia. Creo que frente a eso no tendríamos por qué equivocarnos, y lo que en todo caso en este momento sería más deseable es que quien tiene el máximo poder político en el país, que es el presidente de la República, le toca esperar a que se investigue el asunto y se proceda en consecuencia. Si las riquezas de Julia Abdala Lemus acreditadas en estos documentos son legales, son legítimas, pues ahí estará. Que si es hija de una familia muy rica y esas riquezas se acreditan de esa manera, se tendrá que saber si la investigación se hace bien, que eso es lo que se pide. No como la Casa Blanca, que la investigación fue una pifia. No podemos esperar una investigación de este caso
como la, entre comillas, investigación de la Casa Blanca. No, lo que corresponde es una investigación rigurosa, escrupulosa, que deje totalmente transparente si esa riqueza es bien o mala vida, si tenía o no el señor Manuel Bartlett Díaz la obligación de informar en su declaración patrimonial esas riquezas y esa pertenencia a esas empresas que no aparecieron registradas en su declaración patrimonial y en su declaración de conflictos posibles de interés. Creo que eso es lo que esperaría una sociedad que está viendo el cruce de navajazos y de cuchilladas por todos lados. En este momento hay que apostar por la información, hay que apostar por la luz pública, hay que apostar y exigir la actuación de las instituciones que para eso están. No podemos permitir ni aceptar una investigación que no esté a la altura del tema, Fabricio. Que yo no tendría, digamos, duda sobre la actuación de la función pública. Digo, hasta ahorita ha sido confiable lo que ha hecho la función pública. No, y queremos que lo siga haciendo con este y los demás casos. Claro. Sí, no creo que haya lugar a duda. Quizás tienes razón, el presidente exageró un poco en la defensa, se adelantó. Pero yo no tendría duda de que eso se va a hacer. No me parecería que un proyecto de saneamiento como el de la Comisión Federal de Electricidad pudiera ser puesto en riesgo por el propio presidente para salvar a Manuel Bartlett. No creo que vaya a suceder eso. A lo mejor estoy siendo ingenuo, pero sí creo que yo no diría que independientemente... El saneamiento de la Comisión Federal de Electricidad tiene que hacerse sí o sí con o sin Manuel Bartlett. Va más allá del funcionario. Efectivamente, hay mucha gente que lo puede hacer. El propio Bartlett, si el asunto se procesa y sale... Sí, pero yo no tendría dudas sobre el procedimiento de la función pública. Sería ir en contra de borrar, ¿no?, todo lo que ha hecho de bueno. Está Irma Heréndira Sandoval, está colocada en uno de los puestos más altos. No, si no la pusimos de en confianza, duda. Simplemente dijimos, ¿no?, que esto se tiene que procesar en la vía que corresponde, en este caso, sí, la función pública, cuando reporte lo que tenga que reportar. Y pero la es que fiscalía... dijiste de la Casa Blanca y me parece que el poder ha cambiado. No, por eso. De tal manera que no sucederá. Justo por eso, justo porque esta sociedad no puede permitirse, y no digo que lo va a hacer Irma Heréndira. A ver, no estoy diciendo que Irma Heréndira sea Virgilio Andrade, justo por eso. Exacto. Justo por el contraste, es que es una gran oportunidad de demostrar así es, si son un gobierno distinto, que es exactamente lo que se trata, de lo que se trata. Por eso el tema está ahí. El tema está en este momento en la actuación de las autoridades que tienen la responsabilidad en un tiempo diferente, y entonces lo que estamos esperando son los resultados de las investigaciones que están en curso. Ahí es en donde pongo el énfasis. Y resultados Y el prontos. presidente tendría que esperar a que reporten las autoridades ambas, porque hay denuncias al respecto, qué pasó con la función pública y si debió o no declarar Manuel Bartlett esto. Si no, que lo expliquen. Si sí, cuál es la consecuencia. Y de las propiedades millonarias relacionadas con su entorno inmediato, pues la Fiscalía General de la República tiene una denuncia presentada que tendrá que esclarecer en todo caso para también dar curso legal a lo que tiene que ser ya pues procesado de esta manera. Hasta estos momentos es la investigación que sería la prueba más fehaciente que demostraría si la administración actual realmente tiene un compromiso con la transparencia, porque precisamente toca investigar a alguien que tiene un lugar relevante en el gabinete. Pero en el mismo dar un paso atrás del presidente, como planteas, Carmen, que sería muy sano, también debe incluir a los propios titulares de las secretarías y las dependencias que tienen a su cargo la investigación. El estar poniendo señalamientos en redes sociales, defensas anticipadas o acusaciones anticipadas, no abona a la investigación. Me parece que, al contrario, va enturbiando la transparencia que debe haber en este proceso y el cuidado que se debe poner en una investigación de este calibre. Pues sí, y la investigación tiene que ser lo más
Sí, pues, pulcra. Exacto, yo sé que está complicado, pero en el fondo lo que hay que pedir es que quienes investiguen no estén con la casaca de Morena o de otra cosa, que no sea absolutamente su obligación de Estado, que tiene que ser pulcra, transparente, técnica, eficiente, y que digan que sí y que no corresponde a lo que se está pidiendo que se investigue. Que en el esquema de la función pública, esta parte, lo técnico que has mencionado, y el apego a la legalidad, es lo que debe privilegiarse. Más allá de filias o fobias políticas, y esto tiene que ver con un tema de cuidado en la aplicación de la ley. Se ha hablado de la reestructura que ha tenido la Secretaría de la Función Pública, y este es un buen caso para que se demuestre, para que quede claro que los contralores hoy tienen una independencia total. Y bueno, es cierto, ya en el análisis nuestro, en el análisis de la política, yo lo que digo es que los que van a investigar, que sean investigadores, técnicos, pulcros y lo más neutro posible, porque de eso se trata su tarea. No están en el gobierno ni el fiscal, ni Maréndira, ni los que les toca hacer la investigación legal del asunto, pues no deberían estar involucrados con un empuje político o con un manto político. En este caso, si va a haber 4T en este país, tiene que cruzar por instituciones del Estado que estén actuando en función de sus obligaciones de Estado, y en este caso, básicamente, se trata de revisar unas denuncias que se presentaron, unos materiales que presumen cosas muy delicadas y graves y que tienen que ser transparentadas, esclarecidas y, en consecuencia, actuar si es que hubiera materia. En nuestro análisis de esta mesa, que como no somos ni la Contraloría ni la Fiscalía, somos analistas u opinadores de un asunto, tenemos ya capacidad de decir varias cosas que son también interpretables, si hay o no en estas tareas presentadas como reportajes periodísticos una intencionalidad política, si hay una mano que empuja el asunto. Bueno, el debate está abierto. Bueno, a ver, ese debate está abierto en otro terreno de cosas. Si hubiera una mano que empuja el asunto con propósitos de descarrilar, ya sea Manuel Bartlett en específico o a la propia Cuatro Transformación en general, bueno, eso también es un tema de discusión y de debate público, porque estamos hablando también de lo que podría ser una herramienta muy poderosa que desde el ámbito del periodismo se esté ejerciendo con algo más que no sea el libre ejercicio de la función de los periodistas para informar a la población. ¿Hay o no intención de otra naturaleza? Bueno, viva la interpretación, ya en ese territorio de cosas también andamos. Pues sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, es decir, no hay que adelantarse. Yo no tendría ninguna duda de que se va a hacer pulcramente porque no les conviene. Es una oportunidad de oro también que se hagan bien las cosas, hombre. Claro, en este país donde siempre hay una sospecha permanente, si lo hacen bien, transparente y claro, y ocurre lo que tenga que ocurrir, pues es una gran oportunidad también para un gobierno que empieza a estar bien. De repente pensamos que son menos astutos de lo que son. Esto es una oportunidad para demostrar independencia, transparencia y que el presidente no se mete. Y la intención de transformar las instituciones, porque se supone que de eso se trata esto, ¿no? Sí. Hemos tenido instituciones, la misma Secretaría de la Función Pública quedó convertida en un elefante blanco que acumulaba expedientes de contralorías. Es decir, debemos tener claro que no es que en otros momentos los contralores no hayan hecho su trabajo. Había instrucción de archivar ese tipo de expedientes. Casos muy graves de saqueos institucionales se reportaban internamente. ¿Qué pasaba? Bueno, o llegaba la instrucción de la propia Contraloría a nivel de coordinadores generales, a nivel de secretarios de Estado en la función pública o en la propia Procuraduría General de la República, de sepultar esos expedientes. Ahora se habla de una transformación. Bueno, el transformar las instituciones implica
implica el que casos como este se procesen apropiadamente. Y un punto fundamental, como has planteado, Carmen, que no se le dé un tinte político a los temas. No por parte de los que tienen que hacer la investigación. En el debate político y público, bueno, pues ahí cruza todo. Me refiero a las cuestiones técnicas, que es lo que debe privilegiar la Contraloría. Lo que tiene que privilegiar la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción de Luz Mijangos o la Fiscalía de la República en su conjunto, con esta denuncia que presentó Xóchitl Gálvez, que fue la persona que decidió presentar esta denuncia. Bueno, hay materia para que se haga esta tarea de investigación. Yo confío en que la harán. Confío en que debe efectivamente procesarse en su amplitud, pues para entre más transparente mejor. Y creo que al final de cuentas estamos frente a un tema donde parece ser el inicio de lo que va a ser un sexenio turbulento en esta materia, porque lo que se juega es mucho. Lo que estamos viendo es la intención de un presidente de la República que llega de la forma en que llega y que está ofreciendo ni más ni menos que una cuarta transformación. ¿Cuántas cosas cruzarán? Por eso que él llama a la cuarta transformación. ¿Cuántos intereses se van a tocar? ¿Cuántos asuntos deberían removerse? ¿Cuántas cosas se tienen que hacer distinto de lo que se han hecho a lo largo de la historia de México? Bueno, todo eso evidentemente nos obliga a pensar que esto en el paso del tiempo de un sexenio de esta naturaleza, si va cumpliendo lo que ofrece, que es una transformación de raíz, pues va a crujir y tendrá que ir midiéndose el tipo de reacciones y de circunstancias que se van a ir presentando a lo largo de este camino. Ese es un tema que no podemos perder de vista, pero que cuando aparecen cosas como esta, que tengan o no la intención de ayudar a un descarrilamiento de un gobierno, por sus propios méritos informativos también tienen que ser tomadas en cuenta de la manera en que lo estamos haciendo en esta mesa y planteando que el asunto en este momento tiene que ser investigado y transparentado por quien tiene esa obligación legal, que son las instituciones ya mencionadas. Pero también se ha planteado un punto importante que no debemos perder de vista, el tipo de intereses que hay a veces en el inducir ciertas investigaciones. Eso tampoco se puede negar y es obligación del periodista el mantener una independencia en su ejercicio periodístico, privilegiando la información. ¿A qué me refiero? Cuando investigas temas que tienen que ver con intereses económicos, en este país ha resultado mucho más peligroso a veces que indagar al crimen organizado per se. ¿Qué quiero decir? Bueno, también es cierto que hay intereses que tratan de influir en investigaciones. Aquí la prueba está para el periodismo también en tener un ejercicio pulcro, igual que deben tener las instituciones, y el que lo que se ofrezca a la opinión pública no tenga sesgos que pretendan privilegiar esos intereses ocultos. Pues desde luego también es una reflexión obligada en un contexto como este, Fabricio. Antes de irnos a la pausa. Sí, yo cuando dijiste un sexenio turbulento, me imagino efectivamente lo que los norteamericanos llaman lawfare, que es la guerra legal, los amparos que se han puesto contra Santa Lucía, exacto, contra el Plan Nacional de Desarrollo, esta demanda del PAN en contra de Manuel Bartlett o de las propiedades de su esposa, o de no haber presentado completa la declaración patrimonial. No hay que decir que esto ya está juzgado, es un trabajo que tiene que hacer la auditoría, pero sí vamos a ver mucho de lawfare, es decir, vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con demandas que obstaculizan el desarrollo de la 4T, que por supuesto al afectar tantos intereses, pues va a haber resistencias de todos lados, ¿no? Y de eso estaremos hablando todo este tiempo. Gracias a los dos, déjenme hacer una pausa.